El movimiento político se inició en el año 2012 como la Lista 23, luego de obtener su personalidad jurídica. Participó en las elecciones presidenciales de Ecuador del 2013 con Mauricio Rodas como candidato a la presidencia del Ecuador, logrando el cuarto puesto en las elecciones. En estas elecciones seccionales de Ecuador del 2014 obtuvieron 3 prefectos, 19 alcaldes, 83 concejales, 183 miembros de las juntas parroquiales, incluyendo la alcaldía de Quito, obtenida por Mauricio Rodas con más del 58,7% de los votos. En el 2015 se une a la coalición La Unidad, dirigida por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, con el objetivo de conformar una alternativa política y electoral con miras a las elecciones presidenciales de Ecuador del 2017. Está con nosotros el abogado Héctor Yepes, presidente provincial de Guayas, Movimiento Suma 23. Estimado abogado, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Meses atrás mencionábamos sobre el dragado del río Guayas. Coméntenos un poquito para hacer referencia de aquel tema. ¿Cómo se encuentra esa situación hasta la fecha? A ver, nosotros, más allá de lo partidista, hemos emprendido una campaña denominada Manso Guayas para exigir desde la ciudadanía que se cumpla con el dragado del río Guayas, no solo del río Guayas, sino de la cuenca del Guayas, que le integran 8 provincias, porque de nada sirve dragar aquí el Guayas si no se draga el río Babahoyo, que es de donde viene la sedimentación. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la cuenca del río Guayas vivimos 4 de cada 10 ecuatorianos, y sobre todo es la zona de mayor producción agrícola del Ecuador, que es lo que hoy por hoy mantiene las exportaciones y por tanto es lo que sostiene la dolarización, que es lo que ha venido ocurriendo. Este año que no hubo fenómeno del Niño, de todas formas se desbordaron ríos, incluyendo algunos como el Bulubulu, que tanto dijeron que nunca se iban a desbordar. Ahí está, se desbordaron. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la falta de dragado. Sabemos que la prefectura del Guayas está, más vale tarde que nunca, avanzando en la contratación del dragado, y nos parece bien. Justamente la presión ciudadana ha sido para eso, para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Pero hay 2 problemas. Uno, el costo del dragado debe asumirlo en su totalidad el gobierno central. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que cuando se le pasó al prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, la competencia para dragar, debió pedir la plata. Y no lo hizo, se quedó calladito. Hace 4 años fue eso, cuando todavía estaba ahí cogido de la mano con Alianza País, y se cayó perjudicando el presupuesto de los guayasenses. Número 1. Y número 2, está bien que la provincia del Guayas tome cartas en el asunto, pero este no es un tema aislado de Guayas. Esto involucra a toda la cuenca del río Guayas, que son 8 provincias, y por tanto tiene que haber una acción coordinada entre todos, porque si no es poner plata en saco roto y no va a haber el resultado esperado. ¿Qué proponemos nosotros? Que haya un solo instituto para la cuenca del río Guayas que se encargue de dragar y de proteger sobre todo a los agricultores, no creando más burocracia. Ojo, basta con hacer una mancomunidad, una asociación entre las 8 provincias de la cuenca del Guayas con sus respectivos departamentos para coordinar acciones. Ojalá esa mancomunidad sea voluntaria, que haya la voluntad política de los prefectos de cada provincia para ello. Si no la hay, lo que nosotros planteamos es que existe una ley que obligue a esa mancomunidad, porque aquí no podemos depender de los vaivenes e intereses de cada autoridad de turno para precautelar pues los derechos de los agricultores, los campesinos y de grandes urbes como Durán y Guayaquil. ¿Pero qué se está haciendo para poder ya reunir a estas personas y en lo posterior puedan presentar estas propuestas para el beneficio general del país? Lamentablemente esto no ha tenido eco en la Asamblea Nacional. Vemos que el prefecto de Guayas, de tanta presión, ya está tomando cartas en el asunto, pero no vemos acción de la mayoría de otros prefectos, así que habrá que esperar a la nueva Asamblea para plantear esto, que es un clamor ciudadano. Sobre todo uno ve en la provincia del Guayas los 5 asambleístas del sector rural, que es el más afectado por esto, son los 5 mudos, porque no dicen esta boca es mía, cuando en este año más de 50 personas tuvieron que ser evacuadas en la ciudad de Milagro por las lluvias y las inundaciones. Entonces este es un problema social grave y es un problema económico, porque esto amenaza, pone en riesgo
la producción agrícola. No es un tema solo de Guayaquil, Durán, la provincia del Guayas, sino es un tema nacional. Por tanto, hay que tomar cartas en el asunto. Ahorita tuvimos suerte de que no llegó el fenómeno del Niño, pero no podemos aquí estar jugando a la ruleta rusa con la calidad de vida de nuestra gente, tanto en la ruralidad como en la zona urbana. Como proyecto político dentro de Suma está precisamente ayudar al sector agrícola. Coméntenos un poco sobre ese proyecto en particular, qué beneficios va a tener y obviamente se daría en el caso de que ustedes llegaran a la presidencia de la República, ¿verdad? Así es, no solo en la presidencia, también desde las leyes se puede hacer mucho con leyes que ayuden al agricultor en vez de hundirlo. Primera cosa, que existe una verdadera banca de desarrollo agrícola, no el Banco Nacional del Tormento, como le llaman en el campo, que ahora le han cambiado de nombre, es el Ban Ecuador, pero es la misma tontera con otro membrete. Lamentablemente esa es la realidad. Se necesita un verdadero banco que dé crédito oportuno al campesino, capacitación para que mejore la productividad, mecanismos de asociatividad de los agricultores y algo fundamental que son los caminos vecinales. Aquí se dice tenemos carreteras, tenemos patria. Hay que preguntar si el gobierno piensa que el sector rural no es patria, porque ahí no hay en cambio vías de calidad. A veces el agricultor ve la carretera ahí a 1 o 2 kilómetros y dice, ¿yo cómo llego hasta allá? Pues si no tengo camino vecinal para poder acceder. Si los niños a veces no tienen cómo ir a la escuela porque cae una lluvia medio fuerte y resulta que la vía se vuelve intransitable. Entonces se necesitan caminos vecinales, que es algo de lo que se viene hablando en este país desde hace décadas y no ha sido cumplido y lamentablemente se ha desaprovechado la época donde entró más plata que toda la historia del Ecuador. Pero hay que cumplir con ese compromiso para mejorar la calidad de vida del agricultor y para apoyar el agro, del cual depende no solo el sector rural, sino también la gente en la ciudad. Porque no solo porque eso provee la alimentación para todos, sino porque, insisto, la agricultura, la pesca, el camarón, la ganadería, son los que hoy genera las exportaciones, lo que hace que entren dólares de verdad, no dinero electrónico, a la economía. Y es por tanto la actividad que hoy debemos impulsar todos para poder superar la crisis. Proyectos también con los jóvenes, créditos, alianzas con otras entidades. Específicamente coméntenos sobre ese tema. A ver, los jóvenes debemos tener el derecho de estudiar libremente lo que queramos en la vida. No puede ser que a través de un examen del CENESID, que está bien que mida lo académico, pero no se puede entrometer en aspectos subjetivos, vocacionales. Solo falta que venga el CENESID a preguntar cuál es el signo del zodiaco del estudiante para saber si puede ser ingeniero o abogado. Pero no son filtros para poder direccionar un poco a los estudiantes. De ninguna manera, porque eso no puede coartar la libertad del joven para estudiar lo que quiere ser en la vida. El Estado es Estado, no es el papá de los ecuatorianos. Está bien que hay un filtro académico, objetivo, que ya vamos a hablar de eso, que hay que corregirlo igual, pero no puede haber una valoración subjetiva que niegue a los jóvenes la libertad para soñar, para poder cumplir sus anhelos académicos y luego profesionales. Eso por un lado. Por otro lado, el examen del CENESID no puede ser una barrera que perpetúe la inequidad. No puede ser que el estudiante que sale de un colegio de clase media alta tenga más opciones para entrar y el que sale de un colegio de clase media baja tiene mayor dificultad, y resulta que el examen del CENESID ha creado un mercado de estudios, de capacitaciones que cuestan plata para poder pasar, con lo cual se vuelve a discriminar. El que tiene más plata tiene más chance de entrar, el que tiene menos plata pues se fregó. Entonces tiene que haber un curso público, gratuito, para que todos puedan nivelarse antes de entrar a la universidad. ¿Y dónde queda la capacidad intelectual de cada estudiante? Bueno, la capacidad intelectual sin duda juega un factor importantísimo, pero no podemos desconocer, y esto más allá de lo ideológico está muy estudiado en expertos de educación, que las condiciones socioeconómicas, por ejemplo, la nutrición de un joven incide mucho en su capacidad para responder académicamente. Y lamentablemente hoy en el Ecuador vivimos una inequidad. Hay jóvenes, hay niños que
no pueden tener las 3 comidas diarias y otros que sí. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es generar mecanismos para reducir esa inequidad, no para perpetuarla hasta la universidad. Entonces hay que ver medidas para que todos podamos tener la misma oportunidad de entrar, eso sí. Después del curso hay que pasarlo, pues no Claro. vamos tampoco a alcahuetear la vagancia. Todos tenemos que esforzarnos, pero tenemos que tener la oportunidad sin que nadie nazca condenado a no ser bachiller o a no ser graduado universitario, limitando el derecho de la gente a progresar. Hay que hacer lo contrario, dar las herramientas del Estado para que todos podamos salir adelante. Y una vez que se sale de la universidad, el joven necesita 2 cosas. Trabajo. Uno, trabajo. Y para eso tiene que haber un clima económico donde se incentive la inversión privada, la creación de negocios no de negociados, para que todos podamos tener oportunidad de conseguir un empleo. Y segundo, tiene que haber oportunidad para emprender. Muchos jóvenes queremos emprendimiento, no necesariamente que nos den un puesto de trabajo. Para eso, ¿qué se necesita? Crédito. No millonadas, pero tiene que haber incentivos del Estado con créditos a largo plazo, a tasas bajas, con años de gracia, para que un joven con un buen proyecto lo pueda sacar adelante y eso a su vez beneficie a la economía en su conjunto. Esto es importante además porque de esta manera, además de incentivar actividades culturales, deportivas, alejamos a los jóvenes de los vicios, tanto del vicio de la delincuencia, de las malas amistades, como del vicio de la droga, que hoy está azotando al país y que no se resuelve solo con más control policial, que es importante y todavía falta, pero se resuelve ante todo dándole al joven pues ocupación, dándole la oportunidad de poder estudiar, de poder ocupar su día trabajando, emprendiendo y así se aleje de las tentaciones, de malas compañías, de la droga, de la delincuencia. En este caso vincularían también al sector policial. Bueno, usted lo mencionaba de que no se lo puede lograr solamente con ellos, pero también podemos crear una conciencia con los padres de familia. Muchas veces el mismo hecho de que la economía está tambaleando, como lo mencionaba, dedican más tiempo al trabajo y menos a sus hijos. Entonces ahí estamos viendo como que también una contradicción hasta cierto punto, porque es difícil poder controlar a un joven que pueda tener la libertad en su casa, en la calle. Entonces esos mecanismos son bastante importantes. ¿Algún tema puntual que deseen ustedes compartirnos con nosotros y proyectos que ya estén ejecutando como movimiento en diferentes sectores del país? A ver, para complementar lo que decías, es muy importante entender que esto es parte de un todo, no se puede aislar los temas. Por supuesto que para que los jóvenes puedan estudiar bien, trabajar, emprender, necesitan un clima favorable dentro de casa. Y es difícil que eso ocurra cuando el papá está sin trabajo, cuando hay problemas económicos mayores de lo normal, que a veces hasta motivan rupturas familiares, divorcios, problemas que generan un círculo vicioso. Necesitamos lo contrario, que haya empleo, emprendimiento, actividades positivas para que todos podamos salir adelante, y por eso insisto en el valor de la unidad, no solo la unidad electoral de los políticos, la unidad empezando por la familia, por el barrio, por la sociedad, que todos podamos vivir en armonía. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué está haciendo Suma? Suma pues tiene gobiernos locales, ganó en Quito con Mauricio Rodas, Manta con Jorge Zambrano, Pastaza, la provincia más grande del oriente, con el prefecto Antonio Cubes, Bolívar, provincia del centro de la sierra, con el prefecto Vinicio Colomas, integrado Julio Robles, alcalde del norteño municipio de Tulcán. Entonces estamos trabajando desde lo local para mejorar la calidad de vida de la gente. Mauricio Rodas, por ejemplo, en Quito, nuestro líder nacional, está emprendiendo la ordenanza del empleo joven, que ya se aprobó, con lo cual se da incentivos a las empresas que contraten en su primera vez a gente joven, dándole oportunidad. Ya se han generado más de 5.000 puestos de trabajo en la capital. Proyectos emblemáticos como el Metro de Quito, que van a generar 20.000 plazas de trabajo directo e indirecto, dinamizando la economía, lo cual beneficia no solo a los quiteños, sino a ciudadanos de todo el Ecuador que trabajan, van, viven
en la capital, que es de todos los ecuatorianos. Entonces, proyectos como estos son los que tenemos que impulsar todos y tenemos que cambiar el estilo político de confrontación, la peleadera, tirar piedras, por un estilo de diálogo, de consenso. Porque lo importante para la gente no es que tanto se pelean los políticos, sino que tanto resuelven sus problemas en el día a día con acciones concretas. ¿Qué busca, y esto para finalizar, estimado abogado, Héctor Yepes en el sector político? ¿Qué es lo que realmente busca para un futuro? Bueno, vamos a ver, yo ahorita estoy cumpliendo mi rol como presidente provincial en Guayas del movimiento Suma, que lo lidera Mauricio Rodas, aparte Guillermo Celi Manavita, Portovejencio, y como presidente encargado. Y estamos hoy dedicados a escuchar a la ciudadanía, a plantear propuestas, a plantear alternativas para que se debatan en los medios, en las calles. Veremos más adelante qué pasa. Me encantaría en algún momento poder estar incluso desde la asamblea ayudando a que todas estas ideas se puedan convertir en realidad, pero eso es lo de menos. Lo importante es que podamos cada uno aportar nuestro granito de arena para mejorar la vida de todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, estimado. Muchas gracias a usted. Un saludo para toda la gente de Durán, y que dónde lo pueden localizar, dónde pueden ir a dejar aquellos requerimientos, ¿no?, que necesita la ciudadanía. Mire, directamente lo más sencillo y por hoy es al celular o a las redes sociales. Mi celular 0993-165-266, en mi cuenta de Facebook Héctor Yepes, en mi cuenta de Twitter @HéctorYepesM, y siempre a las órdenes. Pues terminar con un saludo y con un mensaje de esperanza. Hoy estamos pasando un momento difícil, pero podemos salir adelante. Tenemos que seguir metiéndole ñeca y convicción, cada uno desde su espacio, para empujar el progreso del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigos televidentes, de esta forma hemos terminado este espacio de diálogo en compañía del abogado Héctor Yepes, presidente provincial de Guayas, Movimiento Suma 23. Hasta la próxima.